Que Dios te bendiga, bienvenido un día más a La Escarcha. Hoy quiero hablarte de algo muy íntimo del corazón y dejarlo como devocional. Dice el versículo 15 de Esther 9, y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Como estamos diciendo en todos estos devocionales, no se puede justificar la violencia, y cuando se habla de matar personas, etcétera, etcétera, no es algo a lo que estamos llamados. Pero quiero dejarte algo íntimo y la enseñanza espiritual que yo veo en este versículo. 300 personas muertas, es horrible, pero no es una cifra muy grande cuando la comparamos con lo que había pasado el día anterior y en el total o en el global de esta historia que estamos viendo. Ahora, lo que quiero resaltar en esta mañana y dejarte es, una vez más, que se nos dice que los judíos no tocaron su botín. Y esto es algo que llama mucho mi atención porque no es la primera escaramuza, es el segundo día, ya han obtenido su primera victoria, vuelven a luchar, vuelven a tener la guerra contra sus enemigos y, sin embargo, no por el hecho de haber tenido la primera victoria se relajan, su conducta no cambia y no tocan el botín, lo cual nos indica que no se trata de una primera actitud de temor ante Dios cuando estaban en la necesidad de que Dios los salvara, sino ya que habían obtenido la victoria, continúan haciendo el bien. Y para mí esto me hace pensar en lo difícil que es mantenerse fiel a los principios cuando las cosas comienzan a ir mejor, cuando comienza a desaparecer esa presión. Quizá el primer día de la batalla ellos estaban movidos por el temor de Dios, por la presión que tenían, la novedad del momento, pero el segundo día ya nadie exigía nada. Volvían a algo que ya habían experimentado, ya habían ganado, ya podían celebrar, ya podían hasta justificarse y ensañarse con el enemigo, y sin embargo su objetivo siguió siendo la justicia y no la revancha, y la victoria no los corrompió. Y eso los honra. Y de esto es de lo que te quiero dejar, porque me hace pensar en mí mismo. Me hago algunas preguntas. ¿Qué es lo que yo hago cuando ya nadie me vigila? ¿Me mantengo fiel a Dios cuando la batalla ya ha pasado y puedo relajarme? ¿Sigo obedeciendo al Señor cuando podría justificarme? Y he estado mirando ejemplos bíblicos y me doy cuenta de cómo es esto, como decíamos en el primer devocional de esta semana, lo de bajar la guardia, ¿no? Pienso en el pecado de Acán. Acán, un hombre que pertenecía al pueblo, pero que cuando el pueblo ya había vencido, de pronto dejó que su carnalidad saliera y empezó a hacer, mientras nadie le veía, lo que su carne le pedía. O Giezi, aquel siervo de Eliseo, que estaba visiblemente sirviendo al profeta, pero por detrás estaba tratando de saciar su propia carnalidad. O Ananías y Safira, que viven una espiritualidad al frente de todos según se ve, pero por dentro están totalmente corrompidos y su pecado terminó alcanzándolos. ¿Qué diferencia con otros personajes de la Biblia como José en Egipto, como Daniel en Babilonia, como David en la cueva con Saúl, como Ruth con Noemí, o como la propia Esther? Personas que en lo oculto siguen obedeciendo a Dios, porque la verdadera fidelidad es algo que se elige, no es algo que se impone. Y quiero dejarte esto en esta mañana. Recuerda que el verdadero cristianismo no es lo que hacemos cuando tenemos visibilidad o cuando estamos bajo la presión de la necesidad, que el verdadero carácter cristiano se revela cuando nadie nos está observando, porque sabemos que Dios está constantemente presente sobre nuestras vidas. Y ayer hablamos de la justicia visible de Dios, que todos vean lo que Dios ha hecho. Hoy hablamos de la obediencia secreta, la obediencia que sucede cuando nadie nos está viendo. Esa obediencia, esa actitud que Jesús ponderó tanto, por ejemplo, hablando de la oración, y decía, algunos aman las oraciones en lugares públicos, ser vistos en sus ofrendas, etc. Y constantemente en el Sermón del Monte nos anima a hacer en oculto lo que nadie ve, pero que nuestro Padre Celestial ve, porque aquel que nos ve en lo secreto es el que nos recompensará en público. Recuerda siempre que fiel no es el que brilla en público, sino el que obedece en lo secreto. Obediencia secreta, ese es nuestro mensaje de hoy para seguir brillando por Jesús. Que Dios te bendiga.